días de las PASO, ¿ya los conoces o ya debieras conocerlos, no? Hablamos de los precandidatos presidenciales, pero ¿tenés claro a dónde apunta su medida económica? Recordemos que estamos on fire, lo sabemos todos los días cuando salimos a la calle, ¿no? Y tenemos que hacer nuestras actividades. Mike Paló nos trae una propuesta muy interesante. Presta atención, vamos a entender y a conocer el equipo económico atrás de cada precandidato y para dónde iría en caso de ganar. ¿Estamos? Estamos. ¿Cómo andas, Mike? Buen día. Buen día a todos, ¿cómo estamos? Bueno, primero, ¿dónde estamos parados económicamente? Eso era básicamente a donde tenemos que apuntar primero. Sí. Creo que hoy por hoy la situación económica del país es muy difícil. Sí. El gobierno deja un banco central que está prácticamente detonado, con muchísima deuda, muchos pasivos, pocos activos, sin dólares, una economía con un 150% de inflación proyectada. Por lo tanto, es muy difícil esperar recetas y resoluciones mágicas e inmediatas, o no deberíamos, al menos, tener ese tipo de expectativas. Eso por lo menos a nivel personal, ¿no? De cada uno, entender que no va a venir en diciembre nadie a resolver de un día para el otro nada. Ni exigirlo, ni defraudarnos si esto no pasa. Creo que eso sería fundamental. Si te venden soluciones mágicas, que creo que los candidatos en esta etapa de las elecciones lo único que hacen es tratar de vender, y este es el objetivo del siguiente trabajo, es tratar de entender cuáles son sus propuestas, su viabilidad y cuáles son los efectos que pueden llegar a tener en la economía a corto plazo y si realmente son aplicables o no. Claro. Para eso tenemos que entender primero el principal problema de la economía argentina hoy por hoy, que es la inflación. Bien. Si viene mañana el canal y te dice, bueno, Lourdes, a partir de mañana vos cobrás el 55% menos de lo que venís cobrando. Eso genera en vos una caída de tu salario importantísimo y eso obviamente te va a generar muy poca felicidad, ¿verdad? Tal cual. Es lo que viene pasando y lo que viene haciendo el gobierno actual con la inflación. La inflación es un impuesto netamente distorsivo, es algo bastante perverso que debería terminar de manera inmediata. Y para que la gente entienda, sí, no podemos esperar soluciones si no entendemos el problema. La inflación es un fenómeno netamente monetario, ¿va? Si bien en Argentina podemos reconocer que hay un problema de inflación inercial, el problema de la inflación es un problema que es netamente monetario. A mayor emisión, mayor inflación. Y te lo voy a dar con un ejemplo bastante claro. Supongamos que este celular, se lo doy, representa todos los bienes y servicios que hay en la economía. Perfecto, ¿okay? Muy bien. Hay 2.000 pesos en la economía, que representa ese bien o esa cantidad de bienes que hay en la economía. ¿Va? Mismos bienes, cantidad de dinero. Ahora, te doy 2.000 pesos más. Sí. ¿Genera un efecto real? ¿Genera más producción? No. No, lo único que hice fue que esos bienes que están en la economía ahora valgan más plata porque genere emisión. ¿Va? Perfecto. Entonces, habiendo entendido esto, después devuélveme, ¿no? No, eso no estaba en el guión, ¿no? Esto quedaba acá. Habiendo entendido esto, las políticas tienen que estar orientadas precisamente a parar con la emisión. Y por eso tenemos que entender en qué gasta el gobierno. ¿Va? Claro, mucho se habla del gasto público, ¿no? Cuando el FMI dice las cláusulas y la primera siempre está el gasto público. Bueno, a ver, bien, y después... tenemos un déficit bastante importante. Obviamente la Argentina gasta mucho más de lo que recauda. Por lo tanto, si estamos gastando y estamos emitiendo para financiar el gasto, obviamente la respuesta y la política primaria debería ser, evidentemente, tratar de disminuir ese gasto fiscal como primera medida, ese déficit fiscal. A ver, discúlpame, Mike, la información es poder, lo decimos siempre. Esto es una clase básica de economía, pero está muy buena que lo entendamos, porque somos nosotros los responsables de tomar las decisiones. Entonces vamos a aprovechar esta clase, sí. Bien, entonces el déficit fiscal hoy en Argentina, ¿en qué gastamos? Prácticamente el 60% del gasto es transferencias, jubilaciones, pensiones, planes sociales. Entonces, achicar el tamaño del Estado, achicar estos gastos, o por lo menos volverlos más eficientes sería prioridad. Empezar a recaudar más de lo que gastamos, porque no se puede tener un rollover permanente de deuda indefinidamente. Pero ahí hay costos políticos. Obviamente nadie quiere asumir ese costo, nadie quiere asumir ese costo, pero son costos que son necesarios, en algún momento alguien lo tiene que aplicar, porque los descalabros que generan en la economía general son mucho más perversos que ese ajuste. Y que repercute en nuestra vida, ¿no? Totalmente, diario. Hiciste un trabajo muy interesante. La producción nos va a empezar a pasar cuáles son estos precandidatos. Lo tenemos a Sergio Massa, de Unión por la Patria, y vamos a conocer el equipo económico, ¿sí? De Sergio Massa. Próxima placa. Ahí estamos. Bueno, son las propuestas. Vamos. Las propuestas. Primero, Massa no tiene una plataforma en donde podamos ver sus propuestas. Obviamente está a cargo del Ministerio de la Economía. Es importante
Advertir que como ministro de Economía pasó la inflación de un 78% a un 115%, las reservas netas internacionales son negativas, las reservas internacionales pasaron de 39.000 millones a menos de 20.000 millones en el lapso de un año, tenemos postergación de pago de importaciones por 38.000 millones de dólares, tenemos una inflación galopante, pasó de la inflación promedio del 5,5 a un 6,6%, y sobre todo tenemos pasivos remunerados por más de 17 billones, es decir, que el Estado argentino, dentro de lo que gasta, paga 1 billón de pesos mensuales en concepto de intereses de pago de deuda en pesos. Claro. Una locura, insostenible. Entonces, él propone orden político. El orden político más que nada va dirigido a su propio espacio, dejar de pelearse, dejar de tener, llama a una conciliación con la oposición. No sé qué solución o en qué podría solucionar esto, la verdad no lo vi. Terminar con la inflación, bueno, es bastante inconsistente con las políticas que está tomando hasta ahora, ¿no? Vemos que, por ejemplo, la implementación de un dólar agro es netamente inflacionario y la política central de Massa para terminar con la inflación siempre fue el control de precios. Y los controles sobre la demanda no fueron efectivos a lo largo de la historia. Te acabo de explicar cuál es el problema de la inflación. Entonces, para terminar con la inflación, el control de precios no va, hay que ser heterodoxo y hay que ir a la raíz del problema. Lo han aplicado distintos gobiernos también, ¿no? A esto del control del precio, como si fuese lo más fácil. Sí, precisamente por lo que vos decías, ¿no? Nadie quiere asumir el costo. De alguna manera, si vos no tenés acceso al crédito internacional, y ese es el punto que viene, no tenés acceso al crédito internacional, no tenés déficit fiscal, la única manera que tenés para financiarte es emitiendo dinero, claro. ¿Va? Y eso genera inflación. Tal cual. No volver al FMI. Sí. Es como una de las medidas. Sin embargo, hizo un swap con China, que es un préstamo, le pidió plata a Qatar para pagar los intereses de la deuda, le pidió plata al Banco de Desarrollo. Entonces, y durante toda su gestión intentó una operación de repo con bancos internacionales que le presten dólares para así poder capitalizar el Banco Central. Por lo tanto, esa política sería bastante inconsistente. Volver al crédito. Él estimula la posibilidad de volver al crédito, pero con las tasas al nivel en el que están es bastante difícil. Y por lo tanto, volver al crédito es inyectar dinero en la economía, que como dijimos generaría más inflación. Por lo tanto, no es una política consistente con un escenario desinflacionario a futuro. Sí estaría bueno que simplemente volver al crédito para así poder estimular la economía, porque hoy por hoy la economía viene contrayéndose. Porque acá está algo importante de esto. Si bien Massa viene emitiendo mucho, la presión y el ajuste que viene haciendo la inflación es muy importante. La cantidad de dinero que hay en la economía viene subiendo y mucho. Sin embargo, en términos reales o a precios constantes, hay una contracción de la base monetaria. Y eso hay que seguir de cerca las variables implícitas en esto, como por ejemplo el desempleo, la actividad industrial, la producción, etc. Así que estas son las propuestas de Massa, no tiene una plataforma en donde podamos leerlas, las traté de extraer de distintas portales y declaraciones que hizo en público, ¿no? Y obviamente teniendo en cuenta el background que le da ser ministro de Economía en la actualidad, que si la gente vota precisamente con su gestión, o sea, no le estaría dando demasiadas chances, ¿no? Me hiciste acordar la educación cívica cuando nos enseñaban las plataformas, ¿no? ¿Sí? En el colegio, cómo quedó atrás todo. Bueno, su equipo económico, acá lo estamos viendo, sí. Bueno, Leonardo Marcuz, sí. Gabriel Rubinstein, lo conocemos a todos, Matías Tomolini, que está a cargo precisamente del programa de control de precios, Marco Labaña, que está al cargo del INDEC, Guillermo Michel de la aduana, y Miguel Pedrano sería el tapado, sería el que entraría con Massa ahora, es un asesor permanente durante toda su gestión. Sin embargo, no aparece a menudo, pero yo creo que este sería el equipo que trabajaría con Massa en caso de Googlealo, vos que estás en casa, empecé a interiorizarte. Googlealo, fíjate qué declaran, qué dicen. Horacio Rodríguez Larreta de Juntos por el Cambio. A ver, ¿cuál es la propuesta? Vivir sin inflación. Tiene una plataforma, están todas sus propuestas, se las puede ver directamente desde la página. Y el eslogan es vivir sin inflación. ¿Cómo lo lograría? ¿Cómo lo lograría? Y bueno, y acá es importante. Él apela a la recuperación del salario real, lo que queremos escuchar todos. Creo que eso lo hace todos los políticos. Y antes de nada, quiero decir que esto es netamente imparcial. No estoy tratando de ponderar ningún tipo de candidato, simplemente... Tu mirada de economista. Simplemente perfecto, analizar cada una de las propuestas. Vivir sin inflación, recuperar el salario, como dijimos, es importante. Para eso él apela a no aumentar el salario, sino a disminuir la inflación. Unificar los tipos de cambio. Eso es totalmente inconsistente
con lo primero. O sea, unificar los tipos de cambio obviamente va a tener a corto plazo un efecto muy nocivo en los precios. Eliminar los cepos es no necesario, es indispensable. El cepo y el crecimiento económico no van de la mano. Empíricamente se demostró que mientras tengas cepo no creces. Por lo tanto, unificar los tipos de cambio es una propuesta que debería ser central. Pero eso tendría impacto, y sobre todo en la inflación, porque tendríamos un tipo de cambio mucho más alto y eso terminaría sí o sí impactando los precios, al menos al corto plazo, ¿no? Sí, acá una parte fundamental, efectivizar el funcionamiento de las empresas públicas. El déficit que le genera al Estado, las empresas públicas, son del 1,2% del PBI. O sea, cuando hablamos de gastar menos, efectivizar el funcionamiento de las empresas públicas debería ser vital, ¿no? Ceder la presión fiscal. Bueno, o sea, gastar menos, recaudar menos, es como la ecuación esa que no cierra nunca, pero es lo que queremos escuchar. Habla de eliminar el impuestos que son extremadamente distorsivos o al menos intervenirlos, como son ingresos brutos y impuestos a las ganancias. Lo veo muy difícil a corto plazo, pero él en su plataforma, si hay que rescatar algo, no habla de un hard peg, no habla de una política netamente disruptiva, sino que habla de plazos. Dice, bueno, esto lo vamos a hacer al comienzo, vamos a esperar un año, él da un año, me parece bastante cortoplacito, me parece que no es posible, pero bueno, habla de plazo. Acceso al crédito, al igual que Massa, la necesidad de volver al crédito es indispensable para poder crecer, sin crédito no crecemos, pero bueno, es inconsistente con una política deflacionaria y el ajuste al que veníamos hablando, ya desde el punto de vista de efectivizar el funcionamiento de las empresas públicas, tema de jubilaciones de privilegio, y bueno, exportar como principal meta, ¿no? Tratar de tener una balanza comercial positiva que nos asegure el ingreso de dólares y con eso mantener una estabilidad cambiaria. Más gradual sería muchísimo, la propuesta muchísimo más gradual. De la Reta, que tiene su equipo económico, bueno, Hernán Lacunza. Hernán Lacunza, que bueno, Hernán, o sea, le mostramos esta foto a algún bonista y se muere. O sea, es el padre de la reestructuración o el reperfilamiento de los bonos en la época de Macri, lo cual no cayó para nada bien, por lo tanto tiene ese background también económico. Estaría bueno, el otro día escuché su propuesta, pero la verdad no dijo nada con respecto a cómo desactivar la bomba en peso y cómo hacer con los vencimientos en peso que quedan a futuro. No conviene en esta época, no les conviene claro, a no ellos. les conviene hablar de esas cuestiones. Estaría bueno para nosotros tenerlo más claro. Patricia Bullrich, a ver, también de Juntos por el Cambio, esta va a ser la gran interna, ¿no? La Reta Bullrich. ¿Cuál Totalmente. es la propuesta? El orden, creo como bandera política, tampoco tiene una plataforma, al menos yo no la leí, sí tiene un libro en el que aparentemente ordena todas sus propuestas, saqué todo de una conferencia. El orden como bandera, decir que se acabaron los piquetes, que bueno, un poco tiene que ver con la economía en sí, pero sí tiene que ver con el orden social al que hace referencia, ¿no? De implementar una política y bancarse las consecuencias. Creo que ese es su principal fuerte. La economía bimonetaria es algo que la verdad es lo que tenemos hasta el momento. Si no logra, hoy por hoy el peso vale 0,0015 centavos, es bastante difícil tener una economía bimonetaria y creo que lo que hizo Patricia Bullrich en este último tiempo es pegarse un tiro sola en el pie al hablar de ¿cómo se llama? Como una especie de coraza con el Fondo Monetario Internacional que le garantice los dólares para poder implementar este tipo de política. Una economía bimonetaria hoy por hoy, sin cepo, sería muy difícil de lograr. Otra de las propuestas, bajar el déficit a cero, lo que bueno, es lo que todos los candidatos están proponiendo. El tema es cómo lo implementaría. Resulta bastante difícil en este contexto. Un banco central independiente para acabar con la inflación me parece lógico, me parece lo más loable. ¿Acá habría que ver reformas judiciales también o no? No necesariamente. El Banco Central tiene una función que es mantener el valor de la moneda y estabilizar el tipo de cambio. Es su función central. No asistir al Tesoro cada vez que necesite dinero. El Banco Central no tiene como objetivo financiar al Tesoro. Tiene que ser totalmente independiente y de esa manera no tendríamos inflación. Y bueno, habla de la reforma laboral para tratar de disminuir el gasto. Esas son las propuestas de Patricia Bullrich. Luciano Laspina, que es diputado nacional, sería el que estaría a cargo. Trató de esbozar algunas respuestas con respecto a ciertas cuestiones. La verdad que no parecieron convencer y ni fueron demasiado claras. Pero bueno,
esa es la estructura de Patricia Bullrich de cara a las elecciones. Vamos al próximo, Milei, Javier Milei, La Libertad Avanza. Me parece, y acá a título personal, tiene una plataforma bastante interesante, bastante extensa. Él habla, bueno, él es el famoso, yo lo defino como austríaco, como, si bien tiene escuela austríaca, libre mercado, habla de una libre competencia de moneda o directamente una dolarización en defecto. ¿Ok? Dejaríamos de tener este tipo de economía bimonetaria y tendríamos el dólar. Renunciaríamos a todo tipo de política monetaria. Terminaría con la inflación y bueno, es muy posible. ¿Es factible realizarlo? Bueno, él en su plataforma lo establece en varias etapas, por lo tanto la dinámica queda bastante clara y sería posible. Resulta medio paradójico hoy por hoy cómo está la economía y con reservas internacionales netas negativas y también con importaciones postergadas, pago de importaciones postergadas, sería difícil saber de dónde va a sacar los dólares para dolarizar una economía en su conjunto. Chao proteccionismo, el proteccionismo es directamente proteger a través de impuestos a la industria nacional. La libre competencia va a generar que haya muchísimo más incentivo a la exportación, a la importación. Entonces, en ese sentido, él libera todo ese tipo. Obviamente va a tener, hay que seguir muy de cerca las variables nacionales como la industria nacional, el trabajo. En ese sentido es así. Y después, bueno, el ajuste, él habla de un achicamiento mortal en el Estado, ¿no? La privatización como bandera, pero también plantea la necesidad de implementar gasto para favorecer así las inversiones extranjeras. Mejorar los caminos, mejorar los hospitales, mejorar las escuelas. Sería como ampliar toda la red vial para mejorar y disminuir los costos de transporte y así mejorar un poco la economía en su conjunto y generar incentivos a la producción. Siempre fue el más extremista, ¿no? Y bueno, también hay que ver socialmente cómo impactarían todas estas medidas. Totalmente. Este es su equipo económico y pasamos rápidamente al último, ¿sí? Estamos con poco tiempo. A ver, ¿sí? Vamos a Grabois en esta interna con Sergio Massa. Él dice que no tiene amigos en la política, pero sí los tiene, ¿no? De hecho, tiene bastantes. Él habla de una Argentina humana, ir de abajo hacia arriba, lo que es consistente con una economía de justicia social. Él ve una economía netamente capitalista y una economía centrista, comunista, en donde tiene gran participación del Estado, y él propone una economía plural, que estaría en el medio de esas dos economías, con el cooperativismo como impulsando producción, como impulsando valor agregado. Esa es la idea, es una economía nueva, es un proyecto totalmente diferente al que tenemos. Indultar a Cristina es otra de sus propuestas, él lo ha dicho públicamente, perseguir los delitos impositivos, es decir, él está de acuerdo con que las personas que ganen en dólar y puedan crecer de esa manera, pero también deben aportar al Estado con los impuestos. La redistribución de la riqueza, esto de ir de abajo hacia arriba, podemos crecer en PBI. Lo que no podemos es crecer y generar mayor desigualdad. En ese sentido, esa es la propuesta que tiene Grabois. Lo que resta un poco por lo general, la crítica que hace la economía, por ejemplo, neoclásica a esto es que quita incentivos a la producción, ¿no? Buscaría unificar una moneda con Brasil, lo que me parece extremadamente positivo, me parece muy bueno esta propuesta. ¿Querrá Brasil? Ese es el tema. Querrá Brasil y además al euro le costó más de 15 años hacerlo. Claro. Bueno, estamos viendo entonces su equipo económico. Hayet, Isayat, Hager, creo que no es Luciano Laspina, y Alfredo Zayat, que es periodista, él dijo que no va a formar parte del... lo presentó, pero pero él dijo que no quiere. Se bajó antes de la presentación. Mike, fue muy interesante, un arduo trabajo que hiciste y en nuestras redes sociales también y en las tuyas, o te puede contactar la gente para poder ver este material completo, ¿no? Es mucho más largo. Ha sido un placer tenerte. Muchísimas como siempre. Gracias.